Bienvenidas al taller, bienvenidas y bienvenidos al taller del día de hoy. Vamos a iniciar esta semana con un taller súper interesante. Tenemos una invitada que nos acompaña desde Guayaquil. Les presento entonces a Yanina Torres Zambrano, fisioterapeuta. Ella es graduada en la primera promoción de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es técnico docente actualmente de la misma universidad. Ha participado en diferentes congresos referentes a temas de discapacidad y promueve la prevención como un punto clave en el área de salud. Yanina, bienvenida. Estamos al momento con 104 personas en sala. Te dejo entonces para iniciar esta sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos también por estar acá participando de estos talleres que son importantes para el cuidado de un paciente en casa. ¿Ok? Entonces voy a tratar de compartir mi presentación. Esperemos no tener inconvenientes porque el internet siempre tiene sorpresas. Ok. ¿Me confirman si la pueden ver, la presentación? ¿Sí? ¿Me escriben, por favor? ¿Pueden ver? Está en... ¿Sí? A ver. Si ya me confirman que todo está bien. Ok, perfecto. Bueno, para empezar este tema, que es muy importante, yo también he querido dar un enfoque a la parte de las medidas de bioseguridad. A pesar que también en la presentación, bueno, ahí se me cambió el detallito de escribir bien la palabra, bueno, se grabó así. Entonces, chicos, en lo que es medidas de bioseguridad, también tiene mucha relación y tiene mucha importancia en el manejo del paciente encamado. ¿Ok? ¿A qué se refieren las medidas de bioseguridad? Ustedes saben que estamos frente a una emergencia sanitaria donde tenemos que cuidarnos tanto nosotros que salimos a algún lugar por el tema de trabajo, por el tema de que estamos también en casa, porque tenemos que compartimos un entorno y mucho más todavía si estamos bajo el manejo y el cuidado del paciente encamado. Estas medidas de seguridad, ¿qué es lo que nos atribuye a pensar en qué es lo que tendríamos que nosotros tener en referencia y en cuenta para poder manejar un paciente en casa? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con estas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles serían uno de los consejos que se están dando y que son muy frecuentes para el cuidado del paciente encamado? Tenemos el lavado de las manos, ¿sí? Ahora se da mucho enfoque en el lavado de las manos. Nosotros para poder manipular un paciente, para poder movilizar un paciente, para poder mantener una alineación adecuada del paciente, tenemos que también cuidar esta parte fundamental de trabajo que son nuestras herramientas, nuestras manos. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en esta diapositiva, ustedes tienen algunas de las indicaciones que se dan en el momento del lavado de las manos. Entonces, tenemos que esto es el objetivo del lavado de manos, el evitar una contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tengo que realizar alguna actividad, en el momento que tengo que cambiar de pronto o dar algún tipo de alimentación o tengo que hacer el aseo del paciente encamado, importante el lavado de manos. Uno de los primeros ejes para poder manipular el paciente, el lavado de manos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a realizar o cada qué tiempo se podría mantener este lavado de manos? ¿Ok? Entonces tenemos como indicaciones. Tenemos que el lavado de manos, ¿sí? Se tendría que realizar con agua y jabón. Por lo menos, ¿qué tiempo debería nosotros realizar este tipo de lavado de manos? ¿Qué frecuencia? Al menos entre 20 a 30 segundos, ¿sí? Incluso después de haber estado en un lugar público, recuerden que nosotros salimos o de pronto estamos en casa, estamos manipulando alimentos, estamos manipulando de pronto los fármacos. Entonces, y también tener en cuenta que en el momento que estamos realizando incluso nuestro aseo diario,
El momento de que nos tocamos la cara, que es nuestro, siempre va a ser uno de las partes más frecuentes donde nosotros manipulamos, ya sea la nariz, ya sea porque tuvimos de pronto algún reflejo del momento de toser o al estornudar. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan como eje principal el lavado de manos, de 20 a 30 segundos. Si no tenemos de pronto a la mano, ¿sí? Bueno, dicen, bueno, agua, jabón, ¿sí? También se puede considerar un desinfectante de manos, que ustedes ven que ahora tenemos muchas marcas, ahora se lo promociona, lo podemos encontrar en las farmacias, en el supermercado, en la tienda, ¿sí? Un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% del alcohol, ¿sí? De esa manera también tenemos una prevención de no tener ningún tipo de agente invasivo dentro de nuestras uñas o incluso en la palma de la mano. ¿Ok? Después de nosotros haber realizado este lavado de manos y que ya vamos también a tener algunas indicaciones de cómo realizarlo, también hay que tener en referencia evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. ¿Ok? Entonces, por favor, desde hoy, desde ahora, desde mucho antes de empezar la emergencia, esto ha sido fundamental para el cuidado tanto de la persona que está en casa como para poder manipular al paciente encamado. ¿Ok? Vamos viendo aquí, miren, cómo se procede a la higiene de las manos. ¿Ok? Entonces tenemos antes y durante y después del contacto directo con el paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Como yo les estaba indicando, después de estar en contacto con el paciente, después que lo movilizo, después de que los tengo una alineación adecuada, después que estoy haciendo el aseo, después de haber de pronto también ayudado a la alimentación del paciente. ¿Qué pasa? Estamos manipulando secreciones, estamos manipulando también parte de la mucosa, estamos de pronto con pacientes encamados que tienen sondas. Entonces, todo esto, importante, por favor, para evitar complicaciones del paciente, ¿sí? Tanto para el paciente como, les decía en la primera diapositiva, una contaminación cruzada. Por yo cuidar a un familiar, a un paciente, después el que sale de pronto con alguna complicación es el cuidador. ¿Ok? También otra de las indicaciones que se da para la higiene de las manos, después de quitarse los guantes. ¿Ok? Si estamos con un paciente que hay que hacer curaciones, que hay que hacer el aseo, entonces es recomendado también el uso de los guantes. Y después de haber quitarse los guantes, después de tener las medidas preventivas de cómo quitarse los guantes, también tenemos que hacer el lavado respectivo de las manos. ¿Ok? ¿Qué otra indicación tenemos dentro de este proceso? El de manipular un dispositivo invasivo, ¿sí? Entonces, tenemos que, en el momento de que estamos, como yo les decía, estamos haciendo el aseo diario de nuestro paciente, de nuestro familiar, ¿sí? Estamos frente sondas, estamos frente heridas abiertas o heridas expuestas, o de pronto hay pacientes que están encamados y por la patología de un antecedente que tienen, ya se les ha lesionado parte de la piel y tenemos las famosas úlceras de presión. ¿Ok? Entonces, antes de manipular un dispositivo, antes de manipular al paciente, entonces después de entrar en contacto con objetos inanimados, incluso que es muy constante, muy frecuente con nosotros ahora en el día a día, el uso del celular. ¿Sí? El uso del celular. Estoy con el celular porque estoy esperando la llamada, porque de pronto estoy atento a algún tipo de información. También es parte de nuestro día a día, entonces también cuidado, por favor, dentro de el aseo, la alimentación, más que todo dejarlo por un momento, ¿sí? Para evitar algún tipo de manipulación donde estos agentes extraños o invasivos puedan también causar contaminación, ¿sí? Listo. ¿Qué más podríamos decir
con el tema de la bioseguridad. Si ustedes ven en la parte de, creo que sí pueden lograr ver el cursor, ¿no? En esta diapositiva ustedes ven que podemos colocar de pronto un gel desinfectante haciendo más que todo el reemplazo del uso del jabón. Ustedes ven que nosotros colocamos, presionamos, hacemos la frotación a nivel de las palmas, ¿sí? Palma con palma, empezamos a frotar. Acuérdense que tenemos que mantener esto por 20 a 30 segundos. Después podemos hacer también el movimiento, si ustedes ven, es a nivel de la parte interdigital de los dedos, donde también tengo que yo tener mucha precaución al momento del lavado, ¿sí? Incluso parte de la muñeca, ustedes ven que también tiene que ser también tener la asepsia adecuada, es decir, tener el cuidado adecuado para evitar algún tipo de contaminación bacteriana o viral. Incluso ustedes ven en la imagen que se encuentra en la parte inferior, ¿sí? Que entre los dedos, tanto en la parte de los dedos, en la parte de dorsal, que se le dice, en la parte de arriba de las manos, empezamos también a hacer el lavado, ¿sí? Y mantenemos, acuérdense que hay que hacer giros circulares, ¿ok? A nivel de esta área. Y pues podemos hacer también ya, después de haber realizado tanto a nivel de los dedos, a nivel de los pliegues entre los dedos, a nivel de la parte de arriba de la mano, ¿sí? La parte de arriba de la mano, a nivel del contorno de la muñeca, ¿sí? Y después podemos proceder a hacer el secado con algún tipo de toalla que puede usted desechar o con algún tipo de toalla que sea solamente para usted. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Si me escuchan, porque me sale a veces como que la señal está inestable. Si se escucha entrecortado, ¿todos estamos bien? ¿Todo bien hasta acá? No, se escucha bastante claro todo de corrido. Perfecto, muy bien. Si hay algún tipo de interferencia, me lo comunican, porque yo pronto yo hablo y no me pueden estar escuchando de manera clara. Ok. Entonces, teniendo ya en cuenta el lavado de manos como uno de los ejes principales antes de la manipulación del paciente, también vamos a tener ahora como una medida de bioseguridad que ahora es de manera obligatoria para todos por la emergencia sanitaria, el uso de la mascarilla. ¿Ok? Entonces, tenemos que el uso de la mascarilla nos ayuda y evita, y siempre yo les estoy indicando al personal de salud, al personal en la parte familiar, el entorno del cuidador, ¿sí? La prevención. Si yo voy a prevenir tanto para el cuidador como para el paciente, ¿sí? Entonces, el uso de mascarillas en el momento del alineamiento del paciente también es importante. De pronto me van a decir, bueno, es que yo estoy en casa, pero recuerden que un paciente encamado es más vulnerable que un paciente que de pronto se puede manejar de manera independiente, ¿sí? Es más vulnerable. De pronto usted, el paciente encamado, está muy consciente, necesita que lo ayuden en ciertas actividades de la vida diaria, necesito comunicarme, necesito siempre estar frente al paciente, entonces, por favor, el uso de las mascarillas, ¿ok? De esta manera, como ustedes ven, vamos a hacer la prevención tanto de infecciones como también proteger al paciente ante ciertos agentes que incluso se encuentran en el entorno que son virales o bacterianos, ¿sí? Y evitar una complicación anexa a este paciente encamado. ¿Ok? ¿Qué más podríamos definir dentro del uso de la mascarilla? ¿Sí? Entonces tenemos como primer punto lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla. Segundo, el poder cubrir totalmente, si ustedes ven acá, el poder cubrir totalmente la boca, la nariz y acoplarse, como ustedes ven aquí, debajo del mentón. ¿Sí? A veces tenemos que porque la mascarilla ahora nos toca adaptarnos a este cambio, ¿sí? No
no la sacamos o de pronto la tenemos acá como de pronto como una bufanda, les digo yo a muchos de los cuidadores, a veces porque no me deja respirar de manera adecuada. Pero recuerden que si estamos frente al paciente, el uso y de la manera de que se la coloca no le debía dar ningún tipo de complicación. ¿Ok? Entonces ustedes ven aquí, ¿no? Tiene que cubrir boca, tiene que estar totalmente, ¿sí?, acoplada a la parte de la nariz y también cubrir parte del mentón. ¿Ok? Entonces, la mascarilla, bueno, ahora también hay un sinnúmero de texturas, de modelos, pero aquí tienen que tener más que todo el cuidado de que sea resistente a los fluidos. En el momento que nosotros estamos frente al paciente, estamos con una mascarilla que de pronto es de una tela más fina, ¿sí? En el momento que yo estoy tratando de comunicarme con el paciente, ¿sí?, van a ir gotitas de saliva que nosotros quizás no las podemos percibir. ¿Ok? Entonces, por favor, dentro de los componentes, a pesar de que a veces dicen, bueno, es que el costo, a veces la accesibilidad para conseguir una mascarilla, al principio fue un poco más complejo, pero bueno, ahora, por favor, dentro de todo el uso de la mascarilla, una que sea resistente a los fluidos, por favor. ¿Ok? Y evitar tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. ¿Sí? Entonces estoy manipulando al paciente, de pronto estoy con la mano acá en la cara, ¿sí? Algo de pronto se movió, entonces traten de que la mascarilla, como dice ahí, sea ajustable a su parte facial, que no se esté rodando, ¿sí?, que al menos se mantenga en su lugar mientras está cuidando a su paciente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa más nos indican a nivel del cuidado del paciente? ¿Sí? Tenemos también el uso de los guantes. Ustedes vieron que dentro de las indicaciones de lavado de manos, también tenemos que también saber manipular los guantes. ¿Sí? Estamos frente a un paciente, ya les decía a ustedes, pueden presentar algún tipo de alteraciones a nivel de la piel, puede ser que sea un paciente con una sonda, que tenga que mantenerse siempre más que todo en el cuidado de su parte fisiológica, a nivel de los cuidados de los esfínteres. Entonces yo tengo que usar también guantes. ¿Ok? Entonces vamos haciendo algunas herramientas de trabajo necesarias, importantes, y que nos ayudan a evitar también a corto o a mediano plazo algún tipo de complicación con el paciente. A veces de pronto no es solamente voy a alinear un paciente, también tengo que tener las medidas estrictas de bioseguridad para no contraer ningún tipo de infección, ¿sí?, anexa al diagnóstico que ya tiene mi familia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué infiere el uso de los guantes? ¿Sí? Ahora vemos que el uso de los guantes, a partir de también hay muchas empresas que tienen diferentes calidades, ¿no? Entonces, los guantes estériles, ustedes ven que lo podemos conseguir muy fácil en las farmacias, e incluso vienen por caja, usted lo puede comprar por unidad, bueno, eso ya depende de cada cuidador. Pero en sí, por favor, el uso de los guantes, importante, ¿sí? Pero tampoco, como ustedes ven en la diapositiva, esto no suple el lavado de las manos, ¿sí? Antes de colocarnos los guantes, también debemos, como ustedes saben, vamos a manipular al paciente, también el lavado respectivo de las manos. Otra cosa para el uso de los guantes. Cuando nosotros vamos a colocar nuestros guantes, en lo posible, las uñas cortas. De nada me sirve que yo me coloque un guante, ¿sí? Si de pronto tengo las uñas muy largas, se puede perforar el guante. Lamentablemente, bueno, yo digo, bueno, se perforó en el momento de la manipulación, pero es producto de la misma fricción que tenemos al momento de colocarlo y que se pueda romper el guante y ya no estamos al 100% protegidos. ¿Ok? Ustedes ven que los guantes son desechables, ¿sí? No es que vamos a tener que reciclar el guante porque solamente hice algo, medio de pronto movilicé al paciente, nuevamente me lo voy a colocar. No, por favor, los guantes son desechables, ¿ok? Incluso ahora
dentro de las herramientas de trabajo para el tema del coronavirus, ¿sí? Ustedes ven que es imprescindible para el momento del cuidado y la manipulación de los pacientes. ¿Ok? Como ustedes ya escucharon anteriormente, ¿por qué? Porque en algún momento ustedes saben que podemos toser o de pronto estornudar delante del paciente y vamos a de pronto tener áreas contaminadas que a pesar de que no vamos a estar pensando de que porque estornudé o ya me dio ganas de toser, voy a estar frente a un riesgo de contagio masivo, pero sí estoy haciendo agentes de contaminación en mi entorno. ¿Ok? Por favor, evitar también tocar ciertas áreas donde el paciente está para también evitar la contaminación, como decíamos anteriormente, a la contaminación cruzada. Hasta aquí estamos bien, ¿sí me escuchan? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya tenemos indicadores, ¿no? Lavado de manos, el uso de la mascarilla y el uso de los guantes. ¿Qué deberíamos nosotros conocer en el tema de colocación de los guantes? Cuando los guantes, ustedes ven en esta imagen de aquí, vienen dentro de una caja, cuando ustedes compran de pronto una caja de guantes, ustedes sacan la protección de la caja, ustedes ven que tengo que colocar mi guante, ojo, la mano más diestra, ¿no? Siempre trato de colocar a la mano derecha, la misma parte viene para la mano izquierda, y miren lo que pasa en el momento que yo tengo que sacar mis guantes, ¿sí? Ya hice el aseo, ya hice la alimentación, ya hice el alineamiento, entonces yo no puedo tocar la mano que tiene todavía el guante a la palma de la mano donde voy a sacar el guante de la mano contraria, ¿no? Ustedes ven aquí, tengo que sacar desde la parte de la muñeca, vamos sacando ese guante sin manipular la palma, desechamos, ¿sí? Lo mismo hacemos con el guante que nos falta, ¿sí? Y desechamos. Evitar tocar, por favor, esta parte en el momento de desechar los guantes. ¿Ok? Si ustedes ven acá, también tenemos cómo quitar los guantes. También, bueno, ustedes se pueden guiar tanto en la parte cómo se colocan y cómo quitarse los guantes. ¿Sí? Coloco de alguna, la primera mano, la segunda mano, ya tenemos todo, no manipulamos. Lo mismo acá, ustedes ven a nivel de la muñeca, sacamos, ¿sí? Desechamos. Si ustedes ven en la parte de la numeración 5, tenemos aquí cómo sacar por debajo, ¿sí? Al guante que nos falta, evitando el contacto directo con la palma del guante colocado. Ok. Bueno, y por último, que muchos de los cuidadores o muchos de los personal de salud también están usando son las gafas de protección. ¿Ok? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Se ha advertido que, bueno, que en este caso, hablando de la emergencia sanitaria y teniéndolo también como eje, porque todavía estábamos dentro de posibles contagios masivos, entonces también como medida de bioseguridad podría ser también el uso de las gafas, ¿no? Ustedes saben, yo les decía que en el momento de hablar o en el momento de estornudar o en el momento de toser, de manera a veces involuntaria, no tengo el cuidado necesario, empiezan a salir gotitas, ¿sí? Que permanecen, ustedes ven, en el entorno o pueden quedarse depositadas en algún lugar cerca al paciente o de pronto cerca de donde yo preparo los alimentos. ¿Ok? Entonces también se lo puede tener como una herramienta más al uso de las gafas. ¿Ok? Pero dentro de los más importantes yo les indiqué que podría ser los guantes, la mascarilla y como eje principal el lavado de las manos. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, dentro de esta charla nosotros vamos a enfocarnos a lo que son los cambios posturales. ¿Qué son los cambios posturales? Cuando nosotros tenemos un paciente de cuidado diario, que es un paciente que de pronto por el tipo de diagnóstico, o es un paciente que de acuerdo a esta emergencia también ha tenido que permanecer en casa o está en cama, ¿sí? Debemos tener también la prevención necesaria.
Debemos también tener en cuenta que la prevención se basa en 3 ejes principales. Hay una prevención primaria, es donde yo tengo que evitar algún tipo de alteración o lesión en el paciente y en el cuidador. Hay una prevención secundaria, que es ya la atención inmediata que tengo yo ante un paciente que ya fue diagnosticado, que ya fue derivado de pronto de una casa asistencial y que tiene que estar por mucho tiempo a veces encamado. ¿Ok? Y la prevención terciaria es evitar que ese paciente que ya está en casa con alguna limitación, ¿sí?, vayan a tener otro tipo de complicaciones producto de una etapa de encamamiento prolongada. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con los cambios posturales? Los cambios pacientes, ¿sí?, de manera que tenemos que cuidar tanto sus articulaciones, la parte de su piel, ¿sí?, y también evitar que esa parte muscular se vaya atrofiando, como se le denomina técnicamente, que es cuando ustedes ven que la piel del paciente se va disminuyendo, donde se ve ya también se evidencia la flacidez, ¿ok? Entonces, este es parte de el enfoque que tenemos que tener en cuenta en el momento de los cambios posturales de una persona encamada, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos que debamos a tener frente a los cambios posturales? ¿Sí? Es el prevenir las famosas úlceras por presión, ¿sí? Las úlceras por presión, ustedes de pronto ya han podido evidenciar o de pronto ya han escuchado que en el momento de que nosotros mantenemos una posición de encamamiento prolongado, ¿sí?, van a haber ciertos puntos o articulaciones o sobresalientes óseas, que ya la vamos a ver en otra diapositiva, que los puede complicar, ¿sí?, el diagnóstico del paciente. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos a tener al paciente con el cuidado de la medicina o el cuidado de la alimentación o con el cuidado del aseo. También se nos va a anexar una complicación porque me tendría que a mí también, me tocaría a mí también hacer la limpieza de esas úlceras que dependiendo de la patología del paciente pueden ser muy profundas y llegar hasta la zona del hueso. ¿Ok? Entonces, ustedes ven que estos cambios posturales son para evitar complicaciones debido a la inmovilidad, como yo les decía. Ayudando al paciente a mantener una postura adecuada, ¿sí?, favoreciendo de esta manera también ciertos mecanismos fisiológicos como son la circulación, como es la presión arterial, como es el cuidado de la piel, como es la parte muscular y como también son las deformidades, ¿sí?, que se pueden dar porque el hueso no está alineado, porque el hueso está sobre un apoyo inadecuado, ¿sí?, o porque se mantiene rígido frente a una misma posición. ¿Ok? Entonces, ¿cada qué tiempo es necesario realizar estos cambios de cúbito? Ustedes pueden encontrar de pronto información, cambios de cúbito. ¿Por qué se les denomina de cúbito? Porque en el momento que yo estoy en una camilla o estoy en cama, ¿sí?, cada posición va a tener un nombre característico. Entonces, si yo estoy boca arriba, el decúbito, ¿sí?, se llama paciente boca arriba, decúbito supino. Si yo estoy de lado en un paciente en camilla, entonces el mismo cambio de cúbito, pero ya de manera lateral. Y si yo tengo que colocar al paciente boca abajo, entonces ya estamos frente a un paciente en el cambio de cúbito que se lo denomina decúbito prono. ¿Ok? Entonces, estos cambios de cúbito o estos cambios de posición o este alineamiento postural tiene que darse cada 2 horas. ¿Sí? Cada 2 horas ya vamos a ver qué herramientas también necesitamos para mantener un alineamiento adecuado, que también podemos tenerlo en casa, que no es necesario ir a comprar ciertas cosas porque van a decir, bueno, es que cómo yo cambio a mi paciente si por último tengo que acceder económicamente a otro tipo de herramientas. No, en casa tenemos todo lo necesario para hacer
el cambio de cúbito, ¿ok? Entonces, como ustedes ya escucharon, esto ayuda a mejorar toda la parte fisiológica a nivel de la circulación, incluso pacientes que tienen problemas de circulación que pueden formar coágulos producto de que salieron de un evento cerebrovascular, pacientes que tuvieron que estar encamados por un tiempo prolongado porque fueron intervenidos quirúrgicamente, pacientes que neurológicamente ya su diagnóstico hace que pase más tiempo en cama, ¿ok? Entonces, van a haber diferentes objetivos, ¿sí? Pero en sí, lo principal aquí es el que cuidar complicaciones, evitar complicaciones a nivel de la piel, ¿sí? Ok. Entonces, teniendo ya en cuenta esto de que cuáles son los cambios y cómo se los denomina y cada qué tiempo se los realiza, vamos a ver ahora por qué es importante cuidar la piel. Miren, aquí tenemos una imagen muy didáctica de cómo son las presentaciones de las úlceras por presión. Y como yo ya les denominaba, el decúbito, cuando estamos boca arriba, veamos cuáles son estos puntos de presión que hay que cuidar. Tenemos apoyo a nivel de la cabeza, ¿sí? Tenemos apoyo a nivel del hombro, que es la sobresaliente que ustedes tocan, ¿sí? Al momento de que está el paciente en cama, ¿sí? A la parte de acá, si ustedes ven, esta parte de aquí es un punto de presión, es una sobresaliente ósea. Tenemos a nivel de los codos, también otro punto de presión, ¿sí? A nivel de la cadera, que también se la denomina el sacro, a nivel de la cadera y a nivel de los talones. ¿Sí? Ustedes ven los puntitos rojos, nos dan esta información importante para cuidar al paciente. Entonces, si yo tengo un paciente boca arriba por mucho tiempo, ya sabemos que posiblemente esta parte de la piel es la que tiene mayor contacto con la parte de las sábanas, ¿sí? Tienes mayor contacto en el apoyo del paciente, ¿sí? Y es el que hay que cuidar, ¿sí? Entonces, para tener una mejor referencia de qué son las úlceras de presión. Las úlceras, ¿sí? Están dadas por ese punto de apoyo prolongado y que ustedes van a ir viendo manifestaciones en el cambio de la piel que se pueden ir dando desde una parte muy superficial que le denominamos un estadio 1. ¿Cómo nosotros podemos identificar esas úlceras de presión? Estas úlceras de presión van a causar en el paciente un enrojecimiento. Solamente encuentro que esa área está más roja, ¿sí? Que a pesar de que de pronto ustedes van allá a decir, bueno, puede ser que en el momento que lo limpié, que le realicé el aseo, ya desaparece ese punto. No, si se mantiene, estamos todavía bajo una prevención de que se cree una úlcera de presión. Entonces estamos viendo que ya el paciente, hay una manifestación que me indica que tengo que cuidar ese punto de apoyo. ¿Ok? El estadio 2, ya tenemos una coloración, ¿sí? También en esa parte de la piel, pero va a ir avanzando hacia la parte más interna de la piel, ¿sí? Ustedes ven que aquí ya se va a formar lo que se denomina también un eritema, es decir, una coloración rojiza, pero ya ese eritema está avanzando desde la epidermis, que es todo lo que yo puedo ver a nivel superficial, hasta la parte más intermedia de las capas de la piel, que es la dermis. Entonces ya se está acumulando aquí esta parte enrojecida con líquido no deseado. Incluso el paciente puede manifestar dolor en el momento que yo palpo esa zona. Está enrojecida y puede tener también o manifestar dolor. Miren el estadio 3. También presenta ese eritema, esa coloración, ¿sí? Puede ser que aquí ya podamos observar parte como una ampolla, para que ustedes me entiendan, ¿sí? La cual va a ir avanzando desde la capa más superficial, va a ir hasta la capa intermedia
¿sí? Y puede avanzar hasta la última capa de la piel, ¿sí? Aquí podemos ya ver parte de la laceración de la zona, es decir, como que el paciente ya empieza a manifestar que hay molestias, ¿sí? Que esa parte de la piel se puede enrojecer y que aquí incluso si esta ampollita que se creó se va a romper y va a tener una herida expuesta o una herida abierta, ¿verdad? Entonces ya me va a tocar hacer curación. ¿Ok? Miren el estadio 4. Si yo no logro controlar el estadio 3, el estadio 4 significa que el paciente va a tener una herida abierta y es profunda. Miren si esta herida abierta estuviera en esta zona, que es muy frecuente en la parte de la cadera. ¿Sí? Cuando yo hablo de que se hace más profunda, quiere decir que a pesar de que yo limpio la parte superficial, voy a ver acumulación de líquido, acumulación incluso de tejido no sano, es decir, ya una piel muerta. Incluso si se infecta esa herida, podemos tener también la presencia de pus. Y hasta en un estadio 4, hay muchos pacientes que llegan a hacer estas heridas tan profundas que incluso a veces se observa hasta el hueso. ¿Ok? Entonces, si ven la importancia de mantener a un paciente encamado con cambios de cúbitos de acuerdo al diagnóstico del paciente. ¿Por qué yo digo de acuerdo al diagnóstico? Hay pacientes que solamente los mantenemos encamados y de pronto no tienen sondas, ¿sí? Yo me encargo de poder limpiar esa zona, pero no voy a causar ningún tipo de complicación al momento de manipular el paciente. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? No sé. ¿O soy yo que...? ¿No? Janina, perdón, repite la pregunta. No sé, alguien parece que me levantó la mano, pensé que estaba queriendo preguntar algo, ¿no? No logro ver, pero en todo Creo caso, que en un momento cuando termines tu sí, exposición, así partimos con es. la ronda. Después, así es. Cuando ya terminemos el tema, me pueden preguntar, ¿sí? Si hay algo que de pronto no les quedó claro, de pronto algo que hay que indicar. Entonces, de acuerdo a estos estadios, de acuerdo a este tipo de complicaciones que se pueden dar en el paciente, veamos cuáles son estos puntos de apoyo, ¿sí? Que debemos de cuidar. Ya vimos que en la parte de decúbito supino o de boca arriba, debemos cuidar todos estos puntitos rojos, ¿ok? Cuando estamos frente a un paciente de cúbito lateral, miren que los puntos de apoyo van cambiando. También tenemos a nivel de la cabeza, también tenemos a nivel de las costillas, ¿sí? Incluso ustedes ven que a nivel de las costillas tenemos que cuidar toda la zona a nivel de la columna. A nivel del trocánter, que se le denomina al hueso que encaja, a nivel del fémur, que tiene su cabeza aquí, y en el momento que yo me cambio, le doy todo el apoyo a esta cabeza del fémur, que viene a ser la cabeza del hueso que tenemos en la pierna. Algo me decía. Ah, ya, que quieren, ya bueno, ya mismo que tengan ya el acceso para poder preguntar, ya pueden también acceder al micrófono. Listo. Entonces tenemos, miren, la parte de el punto de apoyo a nivel de la cabeza, que es a nivel de las orejas, el acromio, que viene a ser también el punto de apoyo a nivel del hombro, sino que como ya vemos que el paciente aquí está de lado, es justamente esta parte de aquí, ¿sí? Esta sobresaliente que en el momento que estamos de lado, nos apoyamos sobre esa parte del hombro. Las costillas, ¿sí? El trocánter, que viene a ser, como yo les decía, el hueso de la cadera, parte del fémur, que viene a ser esa sobresaliente ósea. Los cóndilos, a nivel de la rodilla, que también ustedes se lo palpan y se lo puede ubicar con mucha facilidad, y los malleolos, que viene a ser a nivel del tobillo. ¿Ok?
Y tenemos la última posición, que a veces no todos los pacientes la toleran, pero incluso ahora con la emergencia sanitaria vemos que hay mucha evidencia o muchos buenos resultados con el decúbito prono, ¿sí? O boca abajo. ¿Qué es lo que deberíamos cuidar en el decúbito prono o la posición boca abajo? La posición a nivel de la cabeza, otra vez el acromio, que viene a ser a nivel del hombro, ¿sí? A nivel de las mamas, en el caso de las mujeres, ¿sí? Todos los puntos de presión, cuando hablamos de puntos de presión, son sobresalientes óseas o también zonas que tienen pliegues, ¿sí? Entonces estamos frente en la parte de las mujeres, en la zona de las mamas, ¿sí? A nivel de los genitales, en los varones, ¿sí? A nivel de las rodillas y a nivel de los dedos. Porque si ustedes ven aquí ya no estamos apoyando el talón, pero sí estamos apoyando los dedos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo vamos a alinear a este paciente. ¿Cómo tenemos que colocarlo? Hay otra cosa también, por favor, que ustedes deben de cuidar. El paciente está siendo ayudado, ¿sí? Es dependiente porque está limitado con algunas funciones, ya sea del movimiento, ya sea del control de sus esfínteres, pero a la larga, quien también sale lesionado es el cuidador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente, como descarga todo su peso sobre el momento del movimiento, es al cuidador. ¿Qué debemos de mantener nosotros al momento de hacer el alineamiento? Una buena postura. Hay que descargar un peso de manera distribuida. No puedo mantener una posición recta o de momento de que voy a hacer el cambio, ¿sí? Flexiono toda mi columna hacia adelante, ¿sí? De manera tan rápida que ese movimiento brusco a la larga me causa un dolor de espalda. A la larga también me causa que en el momento que el paciente se agarre a nivel del cuello, también me lesiona la parte del cuello. Entonces dicen, bueno, sí, me toca cuidar a mi familiar, me toca cuidar de pronto al paciente. Y lamentablemente el que sale después con algún tipo de alteración postural es el cuidador. Entonces, por favor, miren la manera que yo debería poder, por en el caso de cargar un bebé, bueno, este es el caso de cargar un bebé, pero en el caso de que yo estoy frente a mi paciente y estoy frente a la cama, se aconseja distribuir el peso teniendo una pierna adelante y una pierna hacia atrás, ¿sí? Entonces me voy a parar no descargando todo mi peso con las piernas juntas. Voy a hacer una pierna adelante y una pierna hacia atrás. Entonces descargo mi peso, semiflexiono las rodillas, como ustedes ven aquí, hago una semiflexión y empiezo, ahora sí, a alinear a mi paciente. De esa manera me evito un movimiento brusco, de esa manera me evito una postura inadecuada y de esa manera me evito una lesión a nivel de la columna o a nivel también de la parte cervical que viene a ser el cuello. ¿Ok? Entonces ustedes leen aquí, dice, el familiar deberá mantenerse con la espalda recta para distribuir las cargas, ¿sí? Entonces, en el momento que me flexiono, estoy haciendo un pie adelante, un pie hacia atrás, ¿sí? Y de manera que roto también en armonía con el paciente. No roto de manera brusca y cojo y roto, no. Si yo ya estoy con un pie adelante y un pie hacia atrás, es más fácil para mí rotar. Es más fácil para mí volver a la posición inicial. Es como un baile, le decía yo cuando hacen los cuidadores de pronto la parte presencial, ¿no? Entonces usted hace como un movimiento, como un baile, ¿no? Un giro que está en armonía con el cuidado del paciente y que mantiene una salud postural. ¿Ok? Entonces evitamos las famosas contracturas o son las tensiones que no me dejan dormir en la noche o en el momento que estoy sentado, en el momento que estoy acostándome, que ya tengo que descansar, también voy a tener una sensación desagradable de dolor. Entonces, ¿producto de qué? De un mal manejo del paciente. ¿Sí? Yo puedo tener todo, mis herramientas de trabajo, tengo todo en casa, pero lamentablemente el manejo inadecuado del paciente es el que me va a llevar a este tipo de complicaciones. ¿Ok?
Entonces, ¿qué otro tipo de recomendación debemos de cuidar acá? ¿Sí? Situarse en el lado hacia donde se va a mover el paciente. A veces la cama está colocada en un lugar tan estrecho que ya la cama está hacia la pared y el paciente justamente en el momento que está encamado, ese es el lado que él de pronto está alineado, está más hacia la pared. Entonces, si yo tengo que cambiarlo, tengo que estar lo más cerca posible al paciente. ¿Ok? ¿Qué más podría yo rescatar en este tipo de alineación? Si el paciente colabora, si el paciente puede realizar algún tipo de movimiento, pedir que también el paciente me ayude en el momento de movilizar. ¿Sí? Darle una orden clara, darle una orden en el momento de que yo sé que voy a realizar la movilización, para evitar de que no haya una discoordinación en el caso de la información y en el caso del movimiento. ¿Sí? Entonces digo, vamos a movernos hacia la pared. Entonces usted ya sabe que el paciente escucha, el paciente me ayuda, puede elevar un poco su caderita de la cama y se desplaza. ¿Sí? Si el paciente puede hacerlo. Si el paciente no puede hacerlo, igual usted le indica qué es lo que va a hacer. El paciente tiene que siempre tener comandos o órdenes verbales que sean muy fáciles de entender. ¿Ok? Porque hay pacientes que de pronto por el tema de patologías como la diabetes, que pierden sensibilidad. Miren que los pacientes que tienen un diagnóstico ya instaurado que es diabético o es hipertenso, ¿sí? Entonces son pacientes que se complicaron, ¿sí? Que llegaron incluso algunos a realizar diálisis. Entonces me toca trasladarlo, me toca movilizarlo, me toca cuidarlo, me toca moverlo. Pero también tengo que tener en cuenta que tengo que cuidar los puntos de presión. Y también tengo que tener en cuenta que yo tengo que cuidar mi postura. ¿Ok? Entonces, independientemente de que si el movimiento lo efectúa el paciente por sí solo o con ayuda del fisioterapeuta, bueno, en este caso está lo del fisioterapeuta, pero en este caso ustedes serían el cuidador. ¿Ok? Tener una postura cómoda con los pies separados, como yo les decía, no puedo tener los pies juntos, ¿sí? Uno ligeramente más adelante que el otro para una buena base de sustentación que se le denomina la descarga de peso. Una base de sustentación que me dé estabilidad, que me dé equilibrio y que descargue el peso de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, ustedes ven las rodillas ligeramente flexionadas y de esa manera empezamos a hacer la manipulación y el movimiento con el paciente. ¿Se está escuchando entrecortado, me dicen? No sé si para todos, Janina, porque yo en todo momento te he escuchado de corrido. Con mi conexión no he tenido ninguna dificultad. No sé si a los demás les pasa. No, no, los demás dicen que también se escucha bien. Parece que es alguno de los participantes. Alguna señal por ahí de internet que nos está fallando. Sí. Bueno, entonces vamos a tener ahora la referencia de cada uno de estos cambios. Acuérdense que yo les decía el cambio boca arriba. ¿Sí? El paciente normalmente se mantiene en esta posición en una etapa de encamamiento. ¿Sí? ¿Qué vamos a cuidar? Ustedes ven, aquí tenemos dos maneras de poder realizar el alineamiento postural. ¿Qué significa el alineamiento postural? El alineamiento significa que todas mis articulaciones o todo mi cuerpo tiene que estar en un posicionamiento recto. Y aparte de que esté en un posicionamiento recto, cuidar los puntos de presión. ¿Ok? Entonces ustedes ven, si el paciente está boca arriba, vamos a desplazar al paciente al centro de la cama con ayuda de las sábanas. Acuérdense que aquí también nosotros cuidamos las sábanas. ¿Sí? Por favor. Las sábanas no pueden ser de un material muy caluroso, porque recuerden que la piel suda, el paciente quizás no se puede mover, el paciente va a empezar a tener lesiones a nivel de la piel y lo que queremos evitar son las úlceras. Entonces, de pronto estamos cuidando el alineamiento, pero no estamos cuidando, ¿sí? Que la parte de las sábanas también no sea una
tela o una textura que genere que el paciente sude, ¿sí? Y en los pliegues que se forman a nivel de la sábana y en los pliegues que tenemos a nivel de la piel, vamos a empezar a ver la presencia de laceraciones. Por favor. Entonces, una sábana cómoda, una sábana que esté bien tendida, es decir, bien puesta en la cama, porque a veces el paciente se mueve y bueno, ahí ya van habiendo este tipo de que, sí, pues cómo evito que el paciente, bueno, no va a evitar que el paciente se mueva, pero evitar que se vayan formando pliegues en las sábanas. Entonces, las sábanas bien extendidas, ¿sí? Bien firmes, y debajo, normalmente, pacientes que necesitan desplazarse o trasladarse, se le coloca, sí, en la parte central, una sábana que cubra toda la parte de la cama para poderlo movilizar. Y cuando yo movilizo un paciente de esa manera, tengo que hacerlo en manera de que el paciente escuche mi orden y lo que voy a realizar. Entonces, tengo que hacerlo en conjunto, si puedo, con colaboración del paciente. Entonces, ustedes ven aquí, paciente de boca arriba, ¿ok? Dice colocar bajo la cabeza una almohada. Les recomiendo una almohada no tan alta. A veces el material de las almohadas, en el momento que me acuesto, puede ser que ceda un poco y mantiene un poco la cabeza levantada. Hay almohadas que son, bueno, es que me dijeron una almohada, pero no sabe la altura de la almohada, ¿sí? Una almohada que no es que eleve tanto la parte del cuello, porque si no, a la larga también le voy a causar un dolor en el cuello. Entonces colocamos una almohada no tan alta a nivel de la cabeza, ¿sí? De modo que el cuello quede, ustedes ven ahí, que el cuello tiene que quedar recto, alineado con la columna, pero no hiperextendido. ¿Qué significa hiperextendido? Que voy a estar muy elevado, así, muy hacia atrás, ¿sí? Entonces no tengo que estar con una posición tan exagerada, ¿sí? ¿Ok? Situar los brazos a lo largo del cuerpo, ustedes ven aquí, con los codos ligeramente flexionados, ¿sí? No van a mantenerse quizás en una posición tan recta, ligeramente flexiono los codos, incluso para que el paciente también tenga mayor comodidad, ¿sí? Colocar, dice, las muñecas en posición neutra. Posición neutra, ¿sí? Puede ser que el paciente no tenga ningún tipo de manifestación. A veces pacientes neurológicos tienen un patrón flexor de dedos, tienen una flexión de muñeca, mantienen una posición de flexión a nivel del antebrazo. Entonces, por favor, cuidar que el paciente, si no tiene ningún tipo de complicación neurológica, ¿sí? La muñeca esté relajada en una posición neutra. ¿Ok? Dice, levantar los talones un poco por encima del colchón. Ustedes ven, aquí tenemos que colocar una almohadita. Acuérdense que aquí yo les recomiendo que la almohada, incluso si no tenemos tantas almohadas, que les recomiendo a los pacientes, por favor usen toallas que no sean tampoco tan, a veces el material de las toallas es un poco más caluroso, o sábanas más finas, las enrollamos y la colocamos sobre los talones, ¿verdad? En el caso de esta área de aquí. Elevamos un poco. Siempre les indico que para mejorar la circulación, esta almohada o este apoyo tiene que estar casi a la altura del corazón. Ni muy elevado, ni muy bajo, ¿sí? A la altura que ustedes ven que la puntita de los deditos va a llegar hacia la altura del corazón. Entonces tiene que haber una alineación de todas estas estructuras, ¿no? Alineado, ¿ok? Entonces levantamos aquí los talones utilizando una almohada, pueden ser incluso también, les decía, sábanas o pueden ser toallas enrolladas, ¿ok? También incluso se les puede indicar a algunos, para evitar las úlceras de presión, pequeñas bolsitas de agua, ¿sí? Para mantener no tanto el apoyo directo sobre estructuras un poco más irregulares o que causen sudor. Pero estos cambios, recuerden que tienen que ser cada 2 horas. A veces el paciente o el cuidador, bueno, en el caso del paciente no, pero el cuidador se olvida. Dice, bueno, no, es que lo tengo que mantener alineado y lo deja ahí todo el día. Entonces, si yo le dejo elevado mucho tiempo estas piernas, así en esta posición, acuérdense que aquí están los músculos, ¿sí? Entonces, esos músculos que están en la parte inferior, en la parte de abajo, ¿sí? Van a tener una posición prolongada, y el paciente en el momento de que quiera de pronto flexionar un poco, le va a doler, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el tiempo. No es mantener todo el día en esa misma posición. En lo posible, para eso son los cambios de cúbito, cambio cada 2 horas.
incluso para comodidad del paciente. Y evitar, como les decía aquí, que estas articulaciones, ¿sí?, mantienen una precisión prolongada y después ya no puede flexionar o flexiona con dolor. ¿Ok? Dice, colocar los pies formando un ángulo de 90 grados. Ustedes ven aquí, los deditos del pie no caen. Aquí mantengo un apoyo, que incluso puede ser con una sábana, con una colcha un poco más gruesa, evitando que el pie caiga. En pacientes neurológicos es importantísimo esto, que el pie caiga, evitar que el pie caiga. ¿Ok? Entonces, ustedes ven en el alineamiento de la parte superior, tenemos la almohada de apoyo en la cabeza, ligera flexión de los codos, relajación de muñeca a nivel de los talones con altura del corazón y aquí, por favor, teniendo en cuenta que el pie no caiga. Es decir, que no se vaya a punta de deditos, porque si no en el paciente, en el momento de que se quiera levantar o se pueda ya levantar, ¿sí?, va a tener un pie en equino, que se le denomina, que el pie va a estar caído. ¿Ok? ¿Qué más podríamos definir? Miren, en la posición de abajo, incluso aquí para que tenga una semiflexión de rodilla, se le coloca por debajo de las rodillas. Y también manteniendo la posición recta de los dedos aquí a nivel del pie, evitando que caiga. Si no hay ninguna complicación neurológica, también podemos elevar un poco la cabeza. Acuérdense que un paciente camado, si tiene una complicación respiratoria, un paciente que está totalmente recto sobre la cama, acumula secreciones a nivel del pulmón. Entonces hay que cuidar también esa complicación. Y en decúbito lateral, miren el cambio que hay en el posicionamiento del paciente y también en el cambio de los puntos de apoyo con la ayuda de las almohadas. ¿Ok? ¿Qué pasa en decúbito lateral o de lado? ¿Sí? Pacientes lo colocamos de lado, vamos a dejar la almohada que ustedes ven que está apoyando su cabecita, ¿ok? Mantenemos la espalda recta, tenemos que mantener una alineación. Acuérdense que el paciente está en la parte central de la cama, entonces mantener una posición recta a nivel de la columna, ¿ok? Extender la pierna inferior, es decir, la pierna que se encuentra en la parte baja, de manera recta para mantener la alineación de columna, de cadera, de rodilla y del pie. ¿Ok? Y la pierna que se encuentra arriba, ustedes ven que se flexiona y se pone un apoyo de una almohada cruzada. Aquí ustedes ven, va cruzando toda esta parte aquí. Apoya la pierna que se encuentra en la parte inferior y semiflexionamos la pierna superior. De esa manera, no roto mi cadera, evito más descarga a nivel de la parte lumbar, que es la espalda baja, que esta parte de aquí es una zona de dolor frecuente en los pacientes, y también vamos a tener el apoyo de una almohada para mantener una alineación adecuada a nivel de miembro superior. ¿Sí? Ustedes ven, entonces no tenemos, ustedes ven que incluso hasta en la imagen se ve que las almohadas no son tan altas. Si yo elevo mucho mi cadera, voy a causar dolor en la columna. Entonces las almohadas son un apoyo para mantener la alineación. Pero esas almohadas tampoco van a ser muy altas. ¿Ok? Miren la posición que ahora también se está usando a nivel hospitalario. Pacientes con complicaciones respiratorias, pacientes que están en etapa de encamamiento, que todavía pueden tolerar estar boca abajo, ¿sí? También cuidar la alineación del paciente. Ustedes ven aquí, el paciente está en posición de cúbito prono, como yo les enseñaba al principio de las terminaciones, o que ustedes pueden tener como terminología técnica a nivel médico, y que lo pueden de pronto buscar, y ustedes van a ver un sinnúmero a veces de variaciones, ¿ok? Pero entre las más frecuentes y más fáciles para el cuidador están estas. Entonces, está boca abajo, que es una técnica no invasiva, como yo les decía, pacientes que deberían tolerarlo, que no tienen complicaciones a nivel respiratorio, incluso para los que tienen complicaciones respiratorias, se eleva un poco la parte del tórax, es decir, a nivel de los pulmones, para que de esa manera drenar un poco y hacer que la respiración mejore, ¿verdad? Entonces, ha demostrado que es muy eficaz, incluso como medida terapéutica en pacientes que han sido
diagnosticados con coronavirus o denominado síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Ok? Ustedes ven la colocación de la almohada, aquí ya tendríamos parte de la cabeza y parte de región del cuello, ¿sí? Podríamos poner también, elevar un poco a nivel del tórax, es decir, aparte de aquí de las costillas, por debajo, ¿no? Cuidar también, como les decíamos, en parte de los pacientes que son varones, ¿sí? Cuidar la parte de aquí, ponemos una almohadita debajo de los genitales, y cuidar el apoyo a nivel de los pies, ¿sí? Acuérdense que aquí debemos cuidar que el paciente a nivel de los pies, ¿sí? Estos pies queden un poco hacia el borde para evitar, como también les indicaba en la anterior diapositiva, que el pie caiga. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a todos estos cuidados, el alineamiento postural debe ser cada 2 horas, con sábanas, con almohadas, con toallas, ¿sí? Y que el paciente lo tolere. Hay pacientes que no toleran estar de lado porque el dolor es muy intenso. Hay pacientes que solamente toleran estar boca arriba. Entonces, si estamos frente a un paciente boca arriba, que a veces por el tema de las ondas también es difícil moverlo, entonces sacar el apoyo que tiene cada 2 horas para evitar que esa parte, como yo les decía, de la parte muscular que se encuentra, en este caso, en el paciente que está boca arriba, está siempre en una posición recta, evite contracturas, evite que estas articulaciones, como cuando ustedes dicen, es que el paciente se pone muy rígido, pero es producto también del encamamiento, ¿sí? Entonces, hasta aquí es parte de la información. Miren que incluso esta es una variación del decúbito prono. Colocamos un apoyo a nivel de la cabeza, se alinea el resto del cuerpo, ¿sí? Colocamos los brazos separados, aquí ustedes ven el brazo separados, hay una ligera flexión a nivel de los codos, ¿sí? Las palmas de las manos están en relajación, es decir, descansan sobre la cama. Las extremidades inferiores, es decir, sus piernitas, van a estar extendidas y se recomienda que los pies, incluso, miren, ustedes ven, cuelguen al final del colchón para prevenir lo que se denomina el equinismo o el paciente que tiene pie caído. Entonces, siempre que sea necesario, podemos utilizar almohadas a nivel del hombro, si el paciente siente mucho, de pronto que hay mucha presión, a nivel del hombro, a nivel, como ustedes ven, la variación a nivel del abdomen, a nivel que incluso puede ser que la almohada pueda cubrir hasta parte del muslo, y de esa manera también disminuye la presión a nivel de las sobresalientes óseas, que son los puntos de presión para la presencia de úlceras, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos manejado parte del cuidado del paciente encamado. Importante igual, como yo les decía, para evitar lesiones a corto, mediano, largo plazo, complicaciones que se pueden dar por las úlceras de presión, el cuidado que debe mantener el cuidador, tanto en su postura, ¿sí? Y en la descarga de peso para el momento del alineamiento, ¿ok? Entonces, yo espero haber aportado en algo, ¿sí? En ese cuidado diario que ustedes tienen, esa responsabilidad que tienen en casa. Gracias. Ahora sí, no sé si hay consultas. Janina, sí, muchísimas gracias. ¿Tienes algunas preguntas? Ok. A ver, ¿qué ejercicios son recomendables para pacientes que tienen artrosis, donde moverse es muy doloroso, si tienen los talones y pies deformados y si no tienen mucha fuerza en las muñecas? ¿Cuáles son los ejercicios recomendables? Ya. Dentro del encamamiento, bueno, hay pacientes que solo permanecen. En caso de artrosis, dependiendo de la artrosis, hay artrosis de rodilla, hay artrosis de hombro, hay pacientes que tienen ya articulaciones tomadas, como se le denomina cuando, por ejemplo, vamos a tomar una de las imágenes para que ustedes me entiendan. Ok. Aquí, por ejemplo, la de boca arriba. Pacientes que normalmente presentan artrosis de rodilla, que es la más común o la más frecuente. ¿Sí? Pacientes que no es que el dolor causa la fricción del roce de hueso con hueso, ya hay un desgaste del cartílago, no hay suficiente líquido
sinovial que lubrique esa articulación, entonces produce dolor. Ejercicios donde el paciente no pueda mover tanto su cuerpo, hay ejercicios que son de bajo impacto, se le denominan bajo impacto. Quiere decir que el paciente que esté en cama pueda solamente con una flexión a nivel del tobillo, es decir, a 90 grados, mantener esa posición, elevar un poco sobre la camilla esta piernita, ya está trabajando todo el miembro inferior. Eso lo puede hacer como una variable. Si el paciente tolera estar de lado, también manejar toda la parte muscular que se encuentra en esta área. Pero en este caso serían aplicación de compresas calientes, que en casa se les recomienda hacer con toallitas, con agua tibia, colocar primero como parte de relajación, ¿sí? Y de ahí empezar a mover articulaciones de manera de que no se complique el movimiento de las demás áreas. Por ejemplo, a nivel de tobillo yo puedo hacer círculos, puedo hacer puntita de pies, puedo hacer hacia arriba, puedo hacer hacia abajo, pero si ya quiero elevar un poco la pierna, mantengo una posición de tobillo que sería así en 90 grados, hago contracción de bajo impacto a nivel de toda mi miembro inferior y puedo hacer de menos a más. Siempre la programación y la planificación del ejercicio es de menos a más. Si hay mucho dolor, yo le recomiendo primero aliviar un poco el dolor, a pesar de que son enfermedades crónicas, que ya son degenerativas, que van haciendo deformidades y que se pueden ir complicando con la edad. Pero si todavía tolero hacer movimientos, serían ejercicios de bajo impacto, ¿sí? En nivel de cama, tratar de movilizar la pierna hacia afuera, hacia adentro, flexionar un poco a nivel de la cama, al ras de la cama, es decir, flexiono hasta donde no me provoca dolor. Y de esa manera mantengo todavía rango articular, que es importante porque el paciente ya cuando se van deformando las articulaciones, el paciente también va haciendo posiciones inadecuadas. ¿Ok? Igual eso sería ya un tema por patologías, o sea, hay diferentes planificaciones de tratamiento dependiendo del diagnóstico. ¿Ok? Janina, la siguiente pregunta es, si tienes un paciente cuadraplégico y Cuadripléjico. que ha desarrollado úlceras por presión en los laterales, en las caderas y coxis, ¿en qué posición es recomendable colocarlo? Claro, un paciente cuadripléjico, si tenemos aquí la imagen, es un paciente que no puede mover desde la zona de la parte del hombro hacia abajo. ¿Sí? Un paciente sin movimiento. ¿Ok? Si ya ha tenido presencia de úlceras, ¿sí? Lo más recomendado sería tratar de colocarlo en decúbito lateral. ¿Sí? Hacer cambios de posicionamiento en decúbito lateral. Lo mismo pasa con pacientes que tienen lesiones medulares, no solamente cuadriplégicos, lesiones medulares también pueden tener desde la parte cervical, incluso va llevando compromiso del tronco, y también son pacientes que no pueden mover desde esta área hacia abajo. Entonces, lo más recomendado sería ahí un cambio de posicionamiento a decúbito lateral, con el posicionamiento de las almohadas. Y lo que se recomienda mucho aquí en pacientes cuadriplégicos que todavía no tienen ningún tipo de movimiento, hacer movilizaciones pasivas, que es la que realiza el cuidador, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los temas que nosotros vamos a abarcar también en la próxima fecha es las movilizaciones. Yo creo que eso sería un buen tema para los pacientes que están encamados también, porque vamos a ayudar a la movilización. Ahorita estamos hablando solamente de alineación para evitar úlceras, pero si ya se presentan, vamos a cambiar el posicionamiento del paciente a decúbito lateral con el cuidado de las almohadas, pero también es muy recomendado y muy necesario e importante la movilización de ese paciente en cama. Y eso ya es un tema que también lo vamos a ver en la próxima fecha. Janina, el colchón antiescaras, ¿en qué momento se puede utilizar y cuál es el beneficio de utilizarlo? Ya, el colchón antiescaras no todos a veces lo podemos comprar. Entonces, cuando no hay la parte económica, que también infiere en el cuidado del paciente, pero todo paciente que va a tener un encamamiento prolongado debería tener un colchón antiescara. El colchón antiescara tiene todos los beneficios, ¿sí? En el mejorar la circulación,
Si ustedes conocen, el colchón antiescara tiene son como ondulaciones que ya evitan los puntos de presión. Entonces vamos a evitar complicaciones. Por eso se llama colchón antiescaras. Mejora la circulación, evita los puntos de presión, incluso es un poco más suave que el colchón normal. Entonces nos ayuda al posicionamiento adecuado del paciente, tiene muchos beneficios. Si pueden de pronto comprar y acceder a la parte económica por esto, si no, tenemos que tener el cuidado en casa con las herramientas al alcance que son las sábanas o las toallas o las almohadas. ¿Cuándo lo recomiendo? Lo recomiendo desde un diagnóstico de un paciente que va a estar mucho tiempo, por ejemplo, un paciente cuadripléjico. Es un paciente que va a corto plazo, un periodo de encamamiento prolongado, a mediano plazo ya es un paciente que con las movilizaciones puede tener alguna respuesta de sensibilidad y una respuesta de motricidad. O sea, ahí hay que evaluar muchos ejes. O sea, no solamente el enfoque de posicionamiento, sino también la parte funcional, tanto de motricidad como de sensibilidad. Ok, veamos, entonces tienes muchas felicitaciones, excelente tema. Ay, gracias. Excelente Gracias. tema, todos muy contentos con tu participación, excelente información, propicia y bien disertada. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Se recomiendan compresas calientes para calmar el dolor de las rodillas o articulaciones en pacientes que tienen varices? ¿Esto afecta o no? Sí, a ver, vamos teniendo en cuenta el uso de los medios físicos, que le denomina la parte fisioterapéutica. Cuando nosotros hacemos el uso de compresas calientes, mejoramos la vasodilatación, es decir, mejoramos la circulación. En procesos crónicos degenerativos como la artritis reumatoide, como la artrosis, como pacientes que tengan de pronto por etapas de encamamiento, ahí tener cuidado con los pacientes que retienen líquido. ¿Por qué? Porque la vasodilatación, a pesar de que tiene un enfoque para mejorar la circulación, a veces en ciertos diagnósticos es mejor usar frío. ¿Ok? ¿Cuándo es recomendado usar el frío? Cuando el dolor es agudo significa que es un dolor reciente, producto de traumas o impactos, es decir, el paciente se golpeó, el paciente se hinchó la articulación o parte de la rodilla, o parte del talón o parte del hombro, entonces yo necesito que esos líquidos se reabsorban internamente. Ahí uso frío. Pero en cambio, si yo uso calor, estamos hablando en presencia de etapas inflamatorias crónicas, donde esa retención de líquidos o ese dolor crónico va a disminuir su intensidad. Entonces hay que tener cuidado de acuerdo al diagnóstico. Hay pacientes que tienen problemas de coagulación. Entonces en ellos no es tan recomendable usar compresas ni frías ni calientes. Yo diría ahí es más el manejo de la movilización. Porque si yo quiero acelerar una parte fisiológica de mi paciente de manera externa, también puedo causar una complicación. En varices hay que tener en cuenta que hay venas que se ven superficiales, que son las que se ven pronunciadas a nivel de la piel, y puede haber un poco de relajación con la compresa caliente. Sí, sí puede haber. Pero también hay venas profundas que pueden estar obstaculizando esa circulación, y eso ya viene de la mano con el tratamiento de un flebolo. ¿Ok? Entonces no solamente puedo yo decir, bueno, esto es bueno o esto es malo. Tengo que también tener un trabajo en equipo con especialistas. Correcto. Janina, si un paciente adulto mayor de 90 años que ya no puede mover el cuerpo, padece de rigidez y no soporta la movilización, en este caso, ¿qué puede hacer el cuidador para ayudar a esta persona en el tema de aseo personal? Ya. Cuando yo empecé a hablar de prevención, les decía que habían 3 enfoques. Uno primario, que es evitar la lesión. Secundario, cuando ya está instaurada la enfermedad y voy a tener un proceso de recuperación quizás corto o largo, a largo plazo. Y el terciario, que viene a ser evitar complicaciones anexas. Es decir, ya se complicó el paciente, ya tiene un tratamiento, un diagnóstico, o en este caso ya tiene instaurada una rigidez que es producto de quizás de el no moverlo. El momento del aseo, ¿qué cuidar? Cuidar de que el paciente, en el momento de tratar de aperturar un poco a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Relajar,
¿sí? Si no tolera el movimiento, aquí sí yo indicaría una compresa caliente, ¿sí? Indicaría ¿para qué? Para disminuir un poco la rigidez. Si es un paciente que no tolera moverse, ¿sí? O está sola, no sé si el paciente, me imagino que va a estar solamente con las piernas extendidas, ¿no? Entonces voy a tratar de ir después de haber colocado una compresa caliente, yo podría hacer un poquito de masaje en esa zona, porque acuérdense que cuando hablamos de rigidez, los grupos musculares que se encuentran en la zona interna son los que están más tensos. Entonces, si yo ya coloco aquí una compresa en esa área, voy logrando que se relaje un poco, puedo hacer un poco de manipulación manual, es decir, como un tipo de masaje que me vaya ayudando a mí a relajar esa área, tratar de aperturar de manera suave, no brusca, porque si yo muevo un paciente y yo sé que aparte de que tiene el dolor, el paciente el paciente no colabora, entonces tengo que evitar causar una luxación o una fractura, ¿verdad? Entonces para eso me ayudo con una compresa caliente, un poco de manipulación, ¿sí? Yo sé que, bueno, usted va a decir, bueno, pero es que el paciente de pronto no controla los esfínteres, o si los controla, me va a avisar inmediatamente. Entonces, tratemos de ir haciéndolo poco a poco, a pesar de que no esté realizando el aseo, ¿sí? Compresas calientes, un poco de masaje, y voy a ir relajando, y eso me ayuda a mí como cuidador a manejar también la articulación de manera adecuada, evitando, por favor, si hay movimientos que a veces yo por esfuerzo, por querer hacerlo, cuidar a mi paciente de que no se quede con todo este tipo eh, de, de líquidos, o en el caso de la orina, o en el caso de las heces, porque sí, que de pronto se va a irritar, y lo hago de manera rápida, de manera brusca, puedo causar una fractura. Entonces, en este caso sí podríamos hacer, primero es una compresa caliente, una relajación, y que lo podemos ir con la tolerancia del paciente. Yo se lo podría recomendar ahí en una rigidez, empezando a ver qué tanto lo tolera el paciente, de menos a más, ¿no? Entonces puedo poner un día, coloco la compresa por unos 15 minutos, ¿sí? Voy haciendo una movilización del área, unos 10 minutos, y así durante el día, hasta que me toque hacerlo y a ver qué tanto nos pudo ayudar o no esa relajación. Bien, Janina, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Te agradecemos todos muchísimo por esta súper interesante conferencia del día de hoy. Creo que nos ha sido a todos muy útil. Incluso para nosotros mismos, para recordar nuestras propias Así cositas, es. nuestro propio cuerpo, velar por nuestra propia salud, a más, por supuesto, de que son medidas siempre de protección para aquellas personas que comparten con nosotros estos talleres y que son cuidadores. Te agradezco muchísimo, ha estado súper clara, una linda, muy dinámica exposición. Con todos y todas nos vemos más tarde a las 6 de la tarde para el encuentro, para el taller de la tarde. Les agradezco muchísimo, que tengan una linda mañana. Muchísimas Bueno, gracias, Janina. un gusto haber impartido algo de nuestro rol como fisioterapeuta, más que todo enfocado a la prevención. Así que por favor, empecemos desde ahora. Y nos vemos en la próxima charla. Un gusto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.